dice que va a derramar bendición abundante. Pareciera, ¿verdad?, como que es un trueque. Ok, tú me das el 10% y yo te voy a bendecir. Sin embargo, pues si lo vemos en términos absolutos, Dios no necesita nuestro dinero. Él dice el Señor, mía es la tierra, mía es todo, ¿verdad? ¿Qué podrás tú darme? ¿Verdad? En otra parte de la Escritura, ¿verdad?, cuando la gente da de un corazón mezquino, ¿verdad?, dice, ¿para qué quiero yo la sangre de vuestros toros, ¿verdad? Estoy hastiado de vuestra sangre, ¿verdad? Entonces, no solamente es dar a Dios, sino darlo de corazón. Que sea, digamos, algo que nazca de nuestro corazón, y entonces sí va a haber una bendición sobreabundante sobre nuestra vida. ¿Verdad? Si tú ahorita en este momento tal vez estás padeciendo alguna escasez económica, sería bueno, por ejemplo, reflexionar, bueno, ¿he sido fiel a Dios o realmente solamente he sido fiel a veces? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque viene lo siguiente. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el devorador? Bueno, el devorador puede ser Satanás, pero también puede ser un ejército que Dios mande para minar todas las cosas que tenemos, incluso nuestra salud. El devorador puede venir y destruir lo que hayamos sembrado, lo que hayamos trabajado, y de tal forma, ¿verdad?, que incluso si sembramos una vid, dice aquí que esa vid va a estar muy bonita, va a estar frondosa, pero no va a dar uvas, ¿verdad? Y la abonas y le echas agüita y no da uvas. Y estás echándole ganas, trabajando, ¿verdad?, y cuidándole, y quitándole los insectos, los bichos y todo, y no da uvas, ¿verdad? ¿La vid para qué es? Pues para que dé uvas, pero si no da uvas, no funciona, no sirve. Y lo mismo la higuera. Tan importante es eso para Dios, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, cuando esa higuera estéril no estaba dando fruto, ¿verdad?, Él necesitaba en ese momento un fruto, Él quería ver un fruto de esa higuera, no lo tuvo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Recibió maldición y se secó. Entonces, no está Dios buscando nuestro dinero, está buscando nuestro corazón. Pero una de las cosas que más rápidamente nos roban el corazón es el dinero. Esa es una gran realidad, hermanos, que no debemos descuidar. Algo que rápidamente nos puede robar el corazón es el dinero. Así es, muy sencillo. Por eso aquí dice el Señor, ¿verdad? Si tú me eres fiel, si tú te preocupas por mi casa, entonces yo te voy a bendecir. Y no vas a tener que preocuparte, ¿verdad?, de que, ay, ya me robaron, ay, ya me quitaron, ay, el devorador otra vez. No. Dice, yo mismo, yo lo voy a reprender. Yo le voy a decir al devorador que no toque tu vida, que no toque tus bienes, que no toque tu familia. Y en el 12 dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Trabajamos mucho, ¿verdad?, para vivir dignamente. Pero es el Señor el que dice aquí que nos va a dar la dignidad. Tal vez tú dices, es que necesito trabajar para vivir en una buena casa, tener un auto, tener bien a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, mis hijas, ¿verdad? Tengo que trabajar. Sí, ok, qué bueno, gloria a Dios. Pero sin embargo, es nuestro Señor el que nos va a hacer esa tierra deseable. Él es su bendición más valiosa que cualquier trabajo y cualquier cosa que podamos nosotros hacer, que cualquier acción, que cualquier estudio que podamos tener, que cualquier negocio, el Señor, la bendición del Señor es más valiosa que cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque con su bendición dice que todas las naciones van a decir, ustedes son benditos, ¿verdad? Tu familia está bien, tu vida está bien, te veo próspero, te veo fuerte, te veo en victoria, veo la gloria de Dios en tu rostro. Es lo que tienen que decir las naciones, ¿verdad? No decir, es que usas el mejor perfume, es que vienes en el mejor automóvil, ¿verdad? Es que vistes la mejor ropa. No, que ellos puedan ver la gloria de Dios en nosotros. Bueno, y todo esto
¿Producto de qué es? De un corazón que ama a Dios. Entonces, bueno, vamos a obedecer al Señor, ¿verdad? En este momento, y lo que traigamos de diezmo, de ofrenda, ¿verdad? Vamos a dárselo a Él de todo corazón, ¿verdad? No con el pensamiento, lo voy a dar para que Dios me bendiga. No, lo voy a dar porque esto es de Dios, porque Él me ama, porque yo me debo a Él. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayude a entender, Señor, a veces por qué pasan cosas, Señor, en nuestra vida. Porque dice tu palabra, Señor, que no es de los ligeros la carrera, Señor. Ni tampoco, Señor, aquel que se la pasa toda la noche velando, Señor, no por eso puede venir el mal sobre su vida, sino eres tú el que proteges, eres tú el que bendices, Señor. Eres tú el que nos guardas, eres tú el que nos sacas adelante, Señor, en cualquier situación, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, esto que mis hermanos, Señor, van a dar, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, y te pedimos, Padre, que conforme a lo que dice aquí en tu palabra, Señor, que tú envíes bendición, que tú reprendas, Señor, toda aquella fuente que está robando, toda aquella gusano, toda aquella carcoma, todo aquel devorador, todo aquel saltón, revoltón, todo aquello, Señor, que está minando, Señor, las cosas, Señor, que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Adelante, mis hermanos, pueden pasar. Y bueno, pues dejo el lugar a nuestra hermana Dari. Hoy nos va a compartir la palabra de Dios. A orar entonces. Y Señor Dios, te pedimos en esta mañana, en esta tarde, que estés con nosotros, que nos guíes y que nos enseñes tu palabra. Y conforta el corazón, Señor, de todos los que estamos aquí. Consuela, dirige y haz tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar entonces este tiempo de prédica. Y esta prédica se llama Esfuérzate y sé valiente, preparándote para la conquista. Quiero preguntarles a todos ustedes, ¿cuántos tienen o han recibido promesas? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han tenido que esperar para que se cumplan esas promesas? ¿Cuántos de ustedes han recibido mínimo una de esas promesas? El cumplimiento de mínimo una de esas promesas. Bien. Las promesas que ustedes más han anhelado, ¿las han recibido ya? Sí, algunos sí, otros no. Otros están pensándolo. Bueno. Vamos a ver, en el pasaje del libro de Josué, capítulo 1, vamos a estar estudiando este día domingo 9 versículos, nada más. Del versículo 1 al versículo 9 de Josué, sí, solamente. Solamente, pero el pastor luego estudia con nosotros libros completos, los míos solo son 9 versículos.
Y el título dice así, preparativos para la conquista. Vamos a leer primero todos los 9 versículos y después vamos a pasar al desglose de cada uno de ellos. Aconteció después de la muerte de Moisés, espero estén conmigo ya, versículo 1 de Josué, del capítulo 1. Capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sí? Este pasaje estoy seguro que muchos de ustedes lo han leído más de una vez en su vida, han estado familiarizados, y también sé que muchos han leído todo lo que son los primeros 5 libros de la Biblia y conocen el contexto. Sin embargo, vamos a repasar un poquito qué es lo que llevó a Josué a este evento en la historia de la Biblia, en la historia de la humanidad, en la historia de su propia vida. Tenemos que en el capítulo 17, versículo 8 de Génesis, Dios le ha prometido a Abraham precisamente estar en esa tierra, ¿sí? Dios le dice a Abraham que va a heredar Canaán. Le invita a que salga de su tierra, donde es Ur, y que se mueva y se traslade a una nueva heredad. Entonces, pasaron muchos años, muchísimos años, y para el momento en el cual Josué se encuentra, ¿sí?, antes de pasar el Jordán, la tierra de Canaán estaba conformada por varios pueblos, no era un solo pueblo, eran varios pueblos, y obviamente pues era una tierra que desde la época de Noé ya estaba maldecida. Esa generación, todo ese pueblo en realidad ya estaba maldito por cuanto Cam, el hijo de Noé, había pecado. Entonces pues Dios decidió respetar, honrar la maldición que Noé le dio a su hijo. Así que una de las cosas que caracterizaban a esta nación de Canaán era que ellos eran o están marcados para ser siervos del pueblo de Dios, ¿sí? Ellos tenían que ser siervos del pueblo de Dios. Habían vivido bastante tiempo, muchos años, como si nada hubiese pasado. Era una sociedad realmente muy inmunda, muy sucia. Ellos eran politeístas, ellos tenían muchos dioses, ellos practicaban actos perversos religiosos, sacrificaban a sus hijos a los ídolos, ellos adoraban en orgías, tenían a las sacerdotisas, se vendían por ganar dinero y echarlo como beneficio a sus dioses, etcétera. Muchísima perversión, muchísima injusticia. Entonces, Dios, que es justo y Dios, que es bueno, pues tenía contemplado desde el principio toda la decadencia de este pueblo de Canaán. Moisés, aquí en el punto 2, Moisés y toda su generación acababan de morir, ¿sí? Acababan de morir, esto como un juicio divino debido a su incredulidad y a la desobediencia que ellos marcaron. Esto lo vemos en Números 14, 20, 24. Les puse aquí muchas citas, hermanos, no vamos a ir una tras una. Sin embargo, es importante como una referencia. El pueblo de Israel había visto milagro tras milagro tras milagro,
Y aún así su corazón era incrédulo, aún así no creían en el poder de Dios, ni en la bondad de Dios, ni en todo lo que Dios podía hacer. No creyeron que Dios les daría esa tierra prometida. Y dice la Escritura que incluso la aborrecieron. Y Dios se enojó porque Dios es justo, Dios es bueno y es paciente, pero es justo. Y dice, yo tengo esto para ti, pero si tú no lo quieres, pues no lo recibirás. Y este fue el caso del pueblo de Israel. Ellos no quisieron, debido a su constante desobediencia y rebelión, no entrar a la tierra. El tercer punto, Josué fue elegido por Dios porque en él había espíritu. Así dice el libro de Números, capítulo 27, versículo 18. ¿Sí? Él había un espíritu. Y más adelante en Deuteronomio de 34:9 dice que había espíritu de sabiduría. Josué era un hombre distinto totalmente a toda la generación. Quizás Josué nació en Egipto, de hecho Josué, vamos a ver más adelante que no era su nombre original, sino Oseas era el nombre que él naturalmente, que sus padres le dieron, pero fue Moisés quien le cambió el nombre. Y dice que él había servido fielmente a Moisés gran parte de su vida. Fue un tiempo muy difícil estar en el desierto, pero Dios respaldó y vio la fidelidad con la cual Josué servía a Moisés. A ver, ¿quién recuerda en qué eventos de la Biblia, los que han leído, mostró Josué o se menciona a Josué antes del libro de Josué? ¿Algún evento que ustedes vieran? Servidor de Moisés, pero ¿cómo vemos que sirvió a Moisés? Le llevaba agüita, ¿perdón? Esperaba cuando él estaba en la montaña. Cuando Moisés estaba en la montaña. Sí, estaba con los espías, cuando lo esperó en la montaña, ¿sí? ¿Qué otra cosa, perdón? Fue un gran estratega. Sí. Fue un gran estratega, ajá. ¿Qué otra cosa, hermanos? No se apartaba de Moisés. Otra cosa que recuerden que mencionara la Escritura, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, ya mencioné el punto 4, era conocido por, el pueblo de Canaán era conocido como cananeos o amorreos, y ellos estaban agrupados en 6 o 7 naciones y estaban organizados en ciudades, estado, regidas por reyes. Ya mencioné que este pueblo era politeísta, perverso en gran manera e injusto totalmente. ¿Sí? Dios escogió a Abraham, ¿por qué? ¿Quién se acuerda? Porque le plació, porque él es Dios, pero ¿por qué? ¿Qué característica, o no qué característica, sino cuál era el objetivo de escoger a Abraham? Dios se glorificar, empiezo con ese y termina con santificado. Santificar la tierra, las naciones. Básicamente esa era la razón por la cual Dios escogió a Abraham. Y en esencia vemos aquí cuando estamos con Josué que ya había pasado toda una generación. Vamos a la siguiente. No sé, ¿yo lo puedo mover? No, sí lo puedo mover, perdón. Listo. Dice, Josué, cuyo nombre literalmente significa Jehová es salvación, tenía cualidades de carácter que lo habían destacado en medio de una generación incrédula y perversa. Él era humilde, él era manso, él era servicial, él era paciente. Imagínense esperar 40 días, 40 noches ahí abajo de la... 40 años. 40 años, sí. Para esperar a Moisés que bajara del monte. Él era servicial, paciente, valiente, era sabio, nos dice la Escritura que era sabio distinto a la sabiduría humana. Él era observador y analítico. Cuando él fue como espía, él estuvo observando y él pudo analizar. Y era sensible al corazón de Dios. Él prestaba atención a lo que Dios tenía pensado hacer, a la ley de Dios, a los anhelos de Dios. Él no solamente estaba atento a lo que estaba en su entorno, sino a lo que había espiritualmente.
Él era perseverante, él era obviamente buen guerrero, estratega militar, era fiel, tenía mucha fe y era obediente. Sobre todo, él era obediente. ¿Cuántos de nosotros somos tal cual como Josué? Todavía no, pero estamos en ese proceso. Y justo por eso creo yo que Dios le llama a Josué a ser más perfecto, ¿sí? Josué fue preparado para un propósito de vida. Muchos años estuvo con Moisés. Y el propósito fue, entre otras cosas, mencionó 3, ser capitán del ejército de Israel para conquistar la tierra prometida, ser repartidor de la tierra prometida al pueblo de Israel y ser el juez del pueblo de Israel. ¿Sí? El libro de Josué no fue tal cual escrito por Josué, pero nos cuenta la historia de este hombre asombroso, y aquí es donde comenzaremos a estudiar de forma pues lo más detallada posible cada versículo. Dice Josué 1:12, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios le habla a Josué e inicia dándole 2 instrucciones. Levántate y pasa este Jordán. La palabra Jordán significa el que desciende o baja, ¿sí? Tanto él como el pueblo de Israel tenían que entrar a la tierra prometida a Abraham. Ellos habían recibido esa promesa por ser herederos. Sin embargo, ellos tenían la función de cumplirle la promesa. Obviamente, no sé cómo explicarlo exactamente, pero la promesa que Dios le había dado a Abraham, ellos tenían que moverse para que fuese ejecutada y cumplida. Ellos iban a ser los beneficiarios. Abraham no lo iba a ver, no porque no tuviera la fe, sino porque ya no estaba en la tierra. Y Dios le da 2 instrucciones: levántate y pasa. Si yo les digo a ustedes levántate o levántense, ¿qué entendemos, hermanos? ¿Qué es levantarse? Acción. Es una acción, es ponerse de pie, estar firmes, ¿sí? Indica incorporarse de un estado bajo a un estado más alto del que se tenía originariamente. La Biblia no nos dice si estaba literalmente él sentado o en dónde, o si estaba acostado. Lo que sí podemos intuir es que Dios le dice levántate, levántate y pasa. Dios nos dice esta mañana que nos levantemos y que pasemos este Jordán. Hemos estado mucho tiempo del otro lado del Jordán, pero Dios quiere llevarnos más allá. Es una nueva etapa en este pueblo de Israel, es una nueva etapa para cada uno de nosotros, y vendrá con nuevos desafíos, con nuevas luchas, con nuevos dolores, con nuevos enemigos y situaciones que tenemos que enfrentar, pero tenemos que levantarnos. Un guerrero no pelea sentado. ¿O han visto algún soldado ahí sentado peleando? No se puede. Necesitamos levantarnos. Y también Dios probablemente le dijo eso a Josué como una reafirmación del llamado y el nombramiento que él le había dado para tener la identidad que Dios quería. Levántate, yo te llamé, yo te he llamado, yo te puse un nombre y tú tienes una labor que hacer. Así que hazlo. Pasa el Jordán. Es un acto de movilidad en la fe, en la cual se deja la vida pasada para avanzar a través del río que desciende o baja. Cuando nosotros obedecemos y pasamos, es un acto de humildad. Nadie puede obedecer a Dios si no es humilde o si no está dispuesto a. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos pasar este río. En Josué, vamos a seguir avanzando, 1:3-5, nos dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie.
Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Dios. Le dijo esto Dios a Josué y es lo que nos dice esta mañana el Señor. Nos ha entregado una tierra, una promesa. Dios no nos va a dar todo sin luchar. Tenemos que ser valientes y tenemos que esforzarnos para conseguir o hacer que las promesas se cumplan. ¿Sí? A veces la pastora Vani me regañaba en el pasado con justa razón y me decía, es que tú dejas que tu vida pase y no haces nada en el sentido de provocar que algo pase más allá de. Y es cierto, yo dejé muchos momentos de, a ver ya Dios, cuando tú dispongas y tú quieras, pero no hacía yo nada. Yo estaba sentada. Así, pues, cuando tú quieras paso el Jordán. No, pues a ver, vuelo, como tengo que levantarme, tengo que hacer algo. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que realmente Dios había prometido desde tiempos de Abraham esta tierra. Y Israel es el portador de este mensaje de salvación. Dios le había dado al pueblo de Israel, antes de hecho cuando estaba vivo Moisés, le había dado todas las leyes, la forma de vida que ellos tenían que seguir para poder vivir como pueblo santo en medio de esa sociedad inmunda. De hecho, históricamente, hermanos, cuando vemos cuándo fue que ocurrió estos eventos, se considera que fue en la época o en la era de hierro, digámoslo así. Empezaban ya este pueblo de Canaán, los hititas, todos ellos a trabajar las armas, a trabajar todo lo necesario para poder, ya había aviones, para poder trabajar y conquistar y mantener sus territorios. Entonces, sin embargo, eran naciones sucias, corrompidas, y Israel tenía la función de ofrecer las condiciones necesarias para santificar esa tierra. Dios garantiza la entrega de la nación y la victoria de toda batalla en este pasaje que estamos leyendo. Y se requería mucha fuerza y valor para lograr este cometido, pues la misión era bastante peligrosa. ¿Creen que era peligrosa, hermanos? ¿Sí? Obviamente sí. ¿Por qué era peligrosa? ¿Cuáles son los primeros elementos que ustedes considerarían de riesgo? Naciones muy poderosas en guerra, ejércitos y murallas. Naciones poderosas, ejércitos, murallas, ¿sí? Gigantes, ¿sí? ¿El pueblo de Israel era un pueblo militar? Habían pasado 40 años en el desierto, vivían de la caridad de Dios, la verdad, del maná, cuidaban su ropa el Señor, protegía a Dios a su pueblo santo. Sin embargo, ellos, a pesar de todo, sí habían tenido experiencias en batalla, lo vemos en pasajes anteriores, pero no era como tal un pueblo al calibre de los otros pueblos, ¿sí? No tenía esa formación. Por lo tanto, sus peligros eran mucho mayores. Es como ahorita en la situación que pasó en Ucrania, ¿no? Que decían, no, pues quien quiera ir a pelear, venga. Y te damos un arma y nada más te enseñamos cómo hacer que funcione y dale. Casi, ¿no? No tenían tiempo de adiestrar, era no tan así, pero algo así, más o menos me imagino yo, debido al contexto en el cual se había desarrollado el pueblo de Israel. Los habitantes de esa región estaban bien entrenados y listos para defender su territorio. No era un pueblo que diría necesariamente, te entrego mi nación, haz lo que tú quieras. Sí, claro que sí, ven y vive aquí con nosotros. De hecho, Dios les había dicho que les entregaba una nación donde fluía leche y ¿qué? Y miel. Entonces se intuye que había infraestructura, por decir así, pues ganadera, quizás apícola, ¿sí? Entonces no era como tan simple o tan vacía esa nación o esos territorios.
¿Sí? Espérenme tantito, hermanos. Al tratar esta situación a nuestra realidad, podemos ver que la lucha obviamente es similar para nosotros. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo viven en sus propias vidas? Más o menos similar, ¿verdad? Obviamente no tenemos esas naciones, quizás no tenemos que pelear con esas armas que tenía Josué en ese instante, pero definitivamente nosotros estamos expuestos y estamos en una guerra. Es una guerra violenta, es una guerra sin tregua, y podemos ver que pues la lucha es contra poderes tiránicos y es elevada a un nivel cósmico, casi casi. En lugar del faraón y los reyes cananeos encontramos principados, potestades, reyes del mundo, de las tinieblas, con sus huestes espirituales. Lo dice el libro de Efesios 6:12. ¿Sí? Esto se refleja en las luchas cotidianas que nosotros como iglesia enfrentamos. Estructuras mentales, valores, cosmovisiones, todo lo que está atacándonos constantemente. Tú ya no puedes abrir, no sé, quizás el periódico, una noticia, hacer algo sin que esté invadido o contaminado con la perversión de este mundo. Este mundo es muy violento. Se requiere más valor, más fuerza para mantenerte en santidad, mayor consagración que quizás en el pasado. ¿Por qué? Porque obviamente hay más peligros, hay más riesgos. En el año, no sé, tal vez 50, no estaba permitido el aborto. Quizás no estaba permitido o bien visto o muy común vivir en unión libre o ese tipo de cosas que actualmente ya están bien, o el homosexualismo o ese tipo de prácticas que ya la sociedad está diciendo que está bien. Entonces ahora ya están más abiertas y tenemos nosotros que pelear, que luchar, que proteger nuestro corazón, que cuidar nuestra vida, nuestra mente, en todo lo que vemos, todo lo que escuchamos. En el pasado tú no te subías al camión y escuchabas una relación sexual cantada, por ejemplo, ¿sí? Con las canciones tan inmundas. Ahora nosotros tenemos que ser igual de valientes, igual de esforzados. Tenemos que entender que con el fin de cumplir el propósito de Dios, debemos de llevar a cabo diariamente lo que Dios le dijo a Josué. Obedecerlo, ganando pequeñas batallas, tanto en el campo militar como en lo moral y en lo religioso. Vamos a Josué 1, 6 al 7. ¿Listos, hermanos? ¿Están cansados? Ánimo, hermanos, ánimos. Josué 1, 6, 7 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Para repartir la herencia prometida de Jehová al pueblo, tenía Josué que entender que él era el mediador de la acción divina. ¿Sí? Cada uno de ustedes son repartidores. Cada uno de ustedes Dios los ha llamado a ser repartidores en su pequeño contexto, en su pequeño entorno, a sus familias, a sus quizás amigos, a sus vecinos, a sus colaboradores de trabajo, a sus empleados en la escuela, no lo sé. Cada uno de ustedes tienen que luchar contra todo lo que espiritualmente se oponga para conquistar la tierra. Y cuando pueda ser conquistada esa tierra, ustedes en su momento puedan darla a heredad, puedan repartirla a los que sean añadidos al cuerpo de Cristo, a los que sean agregados, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que ser valientes y ser esforzados. Dice
Bueno, lo leo. Josué era un mediador de la acción divina y para ello se requiere esfuerzo y ánimo, pues la experiencia vivida con Moisés había demostrado que no siempre el pueblo tuvo la paciencia necesaria para esperar la acción redentora de Jehová. ¿Sí? La tierra prometida está al frente, pero hay que cruzar el río Jordán y retos y desafíos estarán presentes. Era muy difícil la situación para Josué. Tenía un líder de la talla de Moisés. Era algo sumamente difícil de llenar si lo vemos así. No era Moisés cualquier persona, no fue cualquier persona. Y tenían muchos testimonios de Dios y de su poder. Pero había visto también que el ser humano, el pueblo de Dios y en general el ser humano tiende a rendirse y desanimarse fácilmente. Y liderar personas así es cansado. Cada uno de ustedes está en un pequeño entorno de influencia. Y a veces las personas, cuando uno realmente está alineado a la voluntad de Dios y cuando uno realmente quiere hacer lo que Dios planea, va a encontrarse con que la gente se desanima. Nosotros queremos las cosas instantáneas. Es más cómodo. No nos gusta sufrir, no nos gusta esperar, no nos gusta nada, nos molesta todo. Y la verdad es que eso es muy agotador, aún para los que están a nuestro entorno. Y eso impide que la bendición de Dios pueda llegar. Por eso es tan necesario y por eso Dios le repite a Josué: esfuérzate y sé valiente. Sé valiente porque el pueblo no va a querer, porque el pueblo quizás pueda desobedecer, porque el pueblo va a mostrarse reacio en muchas formas, pero esfuérzate, sigue esforzándote, sé valiente. Cumplir este mandamiento significa la fidelidad al Dios que los sacó de la esclavitud en Egipto, pero es posible que se puedan buscar excepciones a la ley con tal de hacer lo que uno quiere. ¿Sí? Tenemos que obedecer celosamente todo lo que Dios nos diga. Pero a veces nos cansa, a veces creemos no entender o a veces nos desanimamos, ¿no? Y Dios le dice a Josué que tenemos que mantenernos fieles a pesar de que no veamos en ese momento el fruto de esa obediencia. ¿Sí? Nosotros tenemos que mantenernos en fidelidad. Dios es igualmente fiel y nos insiste en que tenemos que cumplir con la palabra del Señor. En Josué 1:8 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Aquí yo recalqué varios verbos: meditar, guardar, hacer, prosperar y saldrá bien. Todo esto tenemos que hacer con la palabra de Dios. Bueno, estos primeros 3 verbos para obtener estos 2 verbos como resultado. Esa es nuestra estrategia para mantenernos alineados a la palabra de Dios. No tenemos otra opción. No pertenecemos a otro reino. Somos hijos de Dios y nuestro reino tiene un instructivo de vida, que es la Escritura. Y Dios nos dice esto: que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Tenemos que meditar en él, tenemos que guardarlo, es decir, cumplir lo que la palabra de Dios dice, haciendo todo lo que él está escrito. ¿Sí? Tenían la encomienda en el pasado los reyes de buscar siempre transcribir la ley de Dios. Otra de las cosas es que ellos tenían obviamente que leerlas, los sacerdotes tenían que leerla, todo el pueblo, para recordar todo lo que estaba escrito y buscar que el pueblo obedeciera la ley de Dios. ¿Sí? Les voy a contar una pequeña anécdota que no estaba planeada, pero se las voy a contar, hermanos. Hace muchos años mi papá me contó, él trabajaba en Chrysler hace mucho tiempo, hace como unos, yo creo 40 años,
Y él me contó que en una de las áreas de esta empresa, en varias áreas de la empresa tenían varios equipos de seguridad. Las personas que estaban en esas áreas, no sé, pintura, molde, lo que sea, tenían que pues acatar las normas, utilizar el equipo, hacer todo de acuerdo a lo establecido para poder pues estar allí, trabajar allí y evitar riesgos, evitar accidentes, evitar todo tipo de problemas. En una ocasión entonces hubo una fuerte tormenta eléctrica, hubo una lluvia también muy fuerte y cierta área se había mojado, cierta área en la empresa se había mojado. Así que, pues bueno, tenían que ajustar o hacer algunos cambios en la luz, etcétera. Y fue uno de los empleados al área donde estaba controlada, era de zona de riesgo porque era de alta tensión. Entonces, solo tenía que encender un switch, era todo lo que tenía que hacer este empleado. Así que él dijo, bueno, pues es algo muy rápido, 2 minutos, voy a entrar. Y tenía que portar un equipo. Botas de goma, guantes de goma, tener protección, etcétera, antes de poder acceder a esa área. Pero él se le hizo muy fácil y dijo, pues como es algo muy sencillo, pues nada más me meto así, me tardo más poniéndome todo el equipo que pasar. Así que él abrió y pasó, ¿y qué creen? Estaba mojado el piso. Así que, pues él no traía ningún tipo de protección. Él había desobedecido las normas de la empresa. Él, obviamente, al bajar hubo varias cosas, varios inconvenientes, hubo un corto y el señor murió. Fue una tragedia, tuvieron que sacarlo, la empresa pues estaba indagando, viendo todos los eventos y la familia del empleado pues estaba pidiendo su indemnización. Ajá. Estaba también valorando si les daban como una cantidad continua, ¿cómo se le llama? Como una pensión, ajá, porque pues había sido un accidente en el trabajo, etcétera. Pero al valorar todo, se dieron cuenta que pues evidentemente no correspondía porque este individuo había infringido todas las leyes, había hecho lo que él quería y pues él perdió la vida porque él quiso, básicamente. Entonces, pues no había nada más que hacer. Fue una tristeza, pero a veces así nos pasa. Es algo muy rápido, voy al mundo rápido y ahorita regreso. Y después te mueres, ¿no? Te electrocutas en el proceso y pues ya no hubo nada mucho que hacer. Por eso Dios nos dice que tenemos que guardar la ley. Guardar la ley no es porque Dios nos quiere infelices o porque Dios no quiera que nosotros estemos bien. Es una manera de proteger nuestro corazón porque en su plenitud nosotros estaremos realmente felices. Jesús dijo que Él traía vida y vida en abundancia. Por esa razón nosotros solamente podemos tener esa vida en Él. No hay otra opción, no hay otra alternativa. Guardar su ley y hacer todo lo que ella nos pide, nos va a hacer permanecer en el amor de Jesús. El éxito del liderazgo de Josué radicaba en la fidelidad que tenía hacia esta ley. Ese es nuestro mismo éxito, hermanos. Nuestro liderazgo a lo mejor dicen, ay, pues yo qué lidereo. Yo no lidereo más que, no sé, a la mascota, no sé. Pero nosotros sí tenemos cierto nivel de influencia y tenemos que ser cuidadosos con eso. Y si no, aún si no, hermanos, tenemos que guardar la ley. ¿Por qué? Porque en un futuro va a haber gente que pueda ser pastoreada, o bueno, no pastoreada, sino nutrida, comer del fruto que nosotros demos por causa del Espíritu Santo. ¿Sí? Tenemos que esforzarnos y ser valientes. La espada, la palabra de Dios es nuestra espada. ¿Sí? Esta es otra de las razones por las que tenemos que guardar la ley. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él pudo identificar cómo Satanás usaba la palabra de Dios de forma incorrecta, porque Él conocía la palabra de Dios. Y decía, esto no procede, esto no funciona así, esto no actúa así. En el libro de Nehemías también vemos ese nivel de discernimiento.
Cuando van varios hombres a tratar de engañar a Nehemías y decirle, ven, quédate en el templo, ven a dormir, ya no construyas, se burlaban y todas esas cosas. Él pudo discernir y decir, no, esto no funciona así, esto está prohibido, esto es incorrecto. A veces no podemos identificar la verdad de la mentira por la falta de conocimiento de Dios. Por eso es que tenemos que estar constantemente expuestos a la palabra de Dios y usarla como una espada para poder derribar fortalezas, argumentos y actitudes de altivez que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Nuestra lucha no solamente es para conquistar pueblos enemigos, es para conquistarnos a nosotros mismos. Eso es a veces más difícil. ¿Sí? Porque a la luz de la palabra de Dios decimos, esto apesta en tu vida, esto huele muy feo, esto está sucio, esto está chueco, esto está enfermo, esto hay que arreglar, esto hay que corregir, hay que sanar. Y la palabra de Dios es la única herramienta que nos va a brindar esa verdad. Ya casi acabo, hermanos. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sí? La expresión no temas ni desmayes cierra con broche de oro semejante responsabilidad de reemplazar a un líder de la talla de Moisés. A la vez son expresiones de confianza en un Dios que ha prometido acompañarnos y un reconocimiento que Él, siendo el Señor de la historia, puede cumplir sus promesas. La promesa de Dios estaba allí para Josué. Las promesas de Dios están ahí para cada uno de nosotros. Sin embargo, Él nos dice que tenemos que obedecerle en todo. ¿Sí? No hay alternativa, no es la opción de podernos ir un momento y regresar. Es permanecer en el Señor. A lo mejor puedes sentir y decir, es que yo me he ido. O a lo mejor piensas como cuando el pastor nos predicaba sobre la parábola del hijo pródigo y nos enseñaba sobre el hijo mayor. Yo nunca me he ido, yo siempre he estado aquí, ¿no? Tenemos dos puntos. Yo ya me fui y ahora ¿qué hago? O yo jamás me he ido. Pero igual ninguno de los dos tenía una verdadera comunión con Dios. Dios nos insta a que busquemos la palabra, que meditemos en ella, que la guardemos y que hagamos todo, no para aburrirnos. O sea, no son mantras, no es como una religión, como, no sé, el budaísmo o no sé, el sintoísmo, no lo sé. Es una relación con Dios. Es una relación de vida, de Señor, ¿cómo estás hoy? ¿Sí? Señor, ¿qué estás haciendo? Suena quizás un poco absurdo, pero a lo mejor es decir, Señor, quiero escucharte. ¿Qué te ocupa en este momento? ¿Por qué está latiendo tu corazón? ¿Hay algo que te ocupe en este instante que pueda yo hacer? Quiero adorarte, quiero contemplarte, quiero sentarme contigo. Vamos a comer juntos, Señor Jesús. A lo mejor estás solo en tu casita y dile, Señor, siéntate en esta silla. Yo voy a comer, pero yo te doy gracias por estos alimentos. Es una comunión, ¿sí? Yo les decía a mis adolescentes en algún momento, tú vas a lo mejor al centro comercial y dices, porque es una relación viva, es de Señor, me gustan estos zapatos, Señor, yo necesito esto, Señor, me acordé que me dijeron en la iglesia de esta hermana que está en necesidad, voy a ir a comprar esto, Señor, ¿qué le puedo dar? ¿Qué necesitas? Empezar a mantener una comunión diaria en los pequeños momentos, en los más chiquitos e insignificantes, pero eso enriquece tu vida y te permite entender que Cristo está contigo todos los días. No estás solo ni estás sola. No fuiste abandonado, no fuiste desechada. Dios está allí. Y es algo que Dios le recuerda a Josué y es algo que Dios nos recuerda a nosotros todos los días. ¿Sí? Pues la iglesia está llamada para luchar en el día de hoy contra la encarnación y el predominio de estos poderes que irrumpen en la sociedad contemporánea, con los valores del antirreino. ¿Sí? Está muy de moda. Yo estaba hablando en la semana con una jovencita, en el mes, con una jovencita que decía que se sentía muy fea.
Entonces yo decía, ¿por qué te sientes fea? Y dice, pues es que no me gusta mi cara, no me gusta mi cuerpo, no me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué no te gusta? ¿Quién te dijo que estaba feo? ¿Quién te dijo que no era correcto? ¿O por qué? ¿Sí? Todo nuestro entorno, hermanos, nos da parámetros, hablo en el mundo, no hablo de la Biblia, obviamente, están fuera de los parámetros bíblicos y dañan la imagen de uno, el concepto de la verdad, la corrompen, nuestra cosmovisión se enferma y entonces es ahí cuando nosotros tenemos que andar con cuidado, tenemos que guardar la ley de Dios. Nuestros deseos es que la petición de la oración modelo, venga a tu reino, sea una realidad que trascienda a la iglesia y alcance el mundo en su totalidad. ¿Sí? ¿Es difícil? Sí. Por eso tenemos que esforzarnos y ser valientes para poder vivir en la santidad que Dios nos pide, para poder guardar sus mandamientos se requiere mucho esfuerzo, se requiere mucho valor, pero no estamos solos, no estamos en la época de Josué, tenemos al Espíritu Santo quien nos da el poder y el querer para guardar los mandamientos de Dios y vivir en su amor, ¿sí? Y bueno, nada más con esta parte, no olvidemos las armas y la protección que actualmente disponemos en el Señor. En Efesios 6, 10 al 18, ese sí lo vamos a leer. Les invito a que vayamos y ya con esto estoy por concluir. Quien lo tenga, si me hace favor de leerlo. Traten de agradarlos. Sí, del 10, 6, Efesios 6, 10. Efesios 6, 10. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Efesios capítulo 6. ¿Sí? En la nueva traducción. Ok. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen, recuerden que ambos tienen... Un poquito más adelante. Este es el 8 y el 9. Ah, ok, sí, cierto. Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra los espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios, porque pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y siempre persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, esta es la instrucción que Dios nos da, hermanos, que nos pongamos la armadura de Dios y que nos esforcemos y seamos valientes para conquistar la tierra prometida que cada uno de nosotros tenemos que conquistar. Sí, probablemente nuestra tierra sea distinta a la de otros, ¿sí? Pero probablemente tu tierra sea conquistar un pecado, un mal hábito, no sé, quizás sea conquistar la falta de amor a Dios, la falta de santidad. Sin embargo, Dios nos da las herramientas para poder hacerlo y nos dice que nos esforcemos y seamos valientes. El esforzarse requiere perseverancia.
Hoy no me salió, lo intento. No en mis fuerzas, nunca en mis fuerzas, jamás en nuestras fuerzas lograremos nada. En el principio de este culto nos decía, si Jehová no edifica la casa, en Jehová trabajan en vano trabajan los edificadores. Entonces es igual, tenemos que hacerlo en las fuerzas del Señor y recordando que Él está con nosotros, porque Él promete victoria en esas batallas. ¿Sí? Eso es todo. Dios les bendiga mucho. Gracias a Dios. Muchas gracias por la palabra, hermana Dari. Súper rápido, nada más para recordarle qué servicios tenemos entre semana para que puedan estar asistiendo. Ya saben, los domingos aquí en el Hotel Mesón de la Luna tenemos nuestro servicio dominical. A las 11 de la mañana empezamos con oración. Si por alguna razón no pueden asistir presencialmente, también transmitimos en vivo a través de Facebook, pero es después, más bien solamente la prédica, no transmitimos la alabanza, entonces empieza la transmisión a las 12. Durante la semana tenemos diferentes actividades. El Instituto Bíblico, que es lunes y miércoles de 8 a 10 de la noche. Los martes tenemos nuestro discipulado intermedio, está invitada toda la iglesia y es también virtual. Los jueves a las 8 de la noche tenemos nuestro tiempo de oración congregacional. Si tienes peticiones, no olvides mandárnoslas, puede ser antes o durante el tiempo de oración. También es en forma virtual. Los viernes a las 10 de la noche tenemos nuestro tiempo de velada, de oración. Es un tiempo de ministración, de alabanza y de gratitud a nuestro Señor, casi no tanto de las peticiones como los jueves. Entonces también están invitados a conectarse. Puede ser presencial, pueden ir a la casa de nuestros pastores, que es Agustín Lara 115. Si no pueden ir, también pueden conectarse de manera virtual. Entre semana, en diferentes horarios, tenemos nuestro discipulado básico para todos aquellos que quieren abrir su casa o que quieren conocer más del fundamento del Evangelio. Por favor, comuníquense con nosotros y les daremos la dirección, o si quieren abrir su casa, nosotros le podemos dar el material, inclusive ir hasta allá y dar este mensaje básico a ustedes, a su familia, a sus vecinos o quienes quieran invitar. Y finalmente tenemos ensayos de alabanza y clases de música los domingos, por si estás interesado en participar en el servicio de alabanza. También búscanos y te podemos enseñar lo que se necesita para algunos instrumentos. Entonces, con toda libertad, búscanos y te damos más información. Finalmente, los sábados tenemos nuestro tiempo para los niños. Ahí estamos teniendo un club de niños allá en Misión La Joya. Si tú quieres ayudarnos en fuerzas, comunícate con nosotros y te pasamos la información. Es en la mañana de los sábados. O si no puedes ir, pero te interesa apoyar este ministerio de evangelismo y de ayuda a la comunidad, son niños que no son cristianos, pero que reciben de la palabra a través de este club. Puedes hacer donaciones en especie o en dinero, créeme que van a ser bastante útiles para que el evangelio se siga extendiendo y que sea de bendición para los niños y sus papás. Serían los anuncios. Muchas gracias, hermanos. Este lunes, mañana, de este lunes en 8, empezamos nuestro curso de maestros. Todos los que quieran aprender cómo dar clases o que quieran apoyarnos en el ministerio,
de niños empezamos a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche, también es en forma virtual. Muchas gracias. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ponernos de pie. Qué bendición, ¿verdad? La palabra de Dios, este mensaje. Yo nada más quiero recalcar 2 versículos que, bueno, todos son importantísimos, pero en el versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Fíjense qué gran promesa Dios nos ha dado. No te voy a dejar, yo voy a estar contigo, no te voy a desamparar. Tenemos una gran promesa, como dice en el libro de Hebreos, tenemos grandísimas promesas de parte de Dios. Grandísimas promesas, o sea, no hay razón para la cual, digamos, de parte de Dios, no hay razón, fíjense, de parte de Dios, para la cual tengamos que tener temor o vengamos a fracaso o a derrota. Tenemos su promesa y Dios es fiel. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple, ¿verdad? Y viene la segunda parte, ¿verdad? El versículo 6 dice: esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, necesitamos echarle más ganas, hermanos. Necesitamos echarle más ganas, porque tenemos ya la promesa. Y Dios no va a fallar, Dios es fiel. Entonces, depende de nosotros. Ahora sí, como dicen por ahí, la pelota está en nuestra cancha, ¿verdad? Entonces, tenemos que darle, ¿verdad? Dice: esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad venir y conquistar para nuestra familia, conquistar para nuestra vida, conquistar para nuestros vecinos. Es nuestra responsabilidad. Entonces, si yo nada más estoy pensando, bueno, Señor, gracias porque tengo una relación contigo, pues me quedo muy corto. Porque realmente Dios me está diciendo: tú vas a repartir. Pero para repartir necesitas pelear. Y vas a tener gran bendición, pero necesitas esforzarte. Necesitas tener valor, ¿verdad? Y eso viene por parte de la fe. Muchos de nosotros, ¿verdad?, antes de ser cristianos, pues no teníamos ni una pizca de valor, ni una pizca de determinación, pero venimos a Cristo y cómo Él viene y cambia nuestro corazón, cómo Él viene y nos da fe, cómo Él viene y nos da la valentía para venir y enfrentarnos a muchas cosas en la vida. No tenemos por qué tener temor de nada, hermanos, a nadie. En ninguna circunstancia, en ninguna situación. No tenemos por qué tener temor de nada, porque tenemos sus promesas. Dice: no te voy a dejar, no te voy a desamparar, pero tienes que esforzarte. Bueno, perdón, yo estoy predicando otra vez. Gloria a Dios. Vamos a... No, Vani se ríe, mi esposa, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Bendito Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido de alabanza, Señor. Gracias porque también, Señor, de lo que hemos recibido de tu mano, Señor, te hemos dado. Señor, todo esto con fe y con la esperanza, Señor, de que verdaderamente, Señor, estemos agradándote. Tú ya nos has dado la promesa. Tú ya nos has bendecido con toda bendición espiritual, Señor, en los lugares espirituales en Cristo Jesús. Ahora nos corresponde a nosotros, Señor, esforzarnos, ser fieles, ser valientes, no apartarnos de tu palabra, Señor, sino persistir en ella y persistir en cumplirla, Señor, porque ese es el éxito, como lo fue en Josué, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque Él verdaderamente hizo, Señor, lo que ya Moisés no pudo hacer, Señor. Lo que tal vez tú no tenías planeado para Moisés, pero Él lo hizo, Señor. Él le entregó con tu poder, Señor, con tu bendición, la tierra prometida, Señor, a su pueblo. Señor, ayúdanos también a conquistar para nuestras generaciones, para nuestra familia, para nuestros vecinos, para nuestra colonia, conquistar bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y ahora, Señor, yo te pido que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Dios el Padre y que la comunión del Espíritu Santo, Señor, sea con cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús, amén. Ok, Dios les bendiga, estamos despedidos
y gracias a las personas que se conectaron. Bendiciones. Salúdense unos a otros y